Muy buenas tardes con todos y todas. Nuevamente les damos la bienvenida aquí a nuestro curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Mi nombre es María del Carmen Tejada y soy tutora a cargo de este módulo 1 de la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de cuenca. El día de hoy vamos a dar continuidad a lo que es nuestra unidad didáctica número 3, referida a los instrumentos de gestión de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Quiero comentarles básicamente que hoy cerramos nuestro módulo 1. Tenemos hoy día previsto nuestra sesión 2 de esta unidad didáctica número 3, referida a los instrumentos de gestión de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, y como parte de ello, entonces, tenemos previsto el cierre del módulo 1 referido a la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Bien, entonces, con la finalidad de poder, al igual que en nuestras anteriores sesiones, dar continuidad a nuestra sesión del día de hoy, les pedimos, por favor, antes que nos introduzcamos en el tema, no olviden revisar la sección del chat donde Pamela les va a compartir la lista, el formulario de asistencia que requiere ser completado cada sesión en la que ustedes participan, de modo tal que podamos mantener el registro adecuado de la asistencia en cada una de las sesiones. Bien, un primer elemento que quisiera compartir con ustedes es aquel referido al espacio que justamente ustedes han podido cumplir como parte de nuestra sesión o nuestra, digamos, recurso que tenemos en cada una de las sesiones de queremos saber qué piensas sobre las sesiones. Vemos que no han participado muchos en esta sección. Los invitamos, como ustedes saben, cada uno de estos recursos implica una nota de participación, ¿no es cierto? Un puntaje de participación, y en ese sentido, por favor, los invitamos a todos y todas a participar activamente, porque además, como ustedes habrán podido ver esta sección, además de poder compartir comentarios, reflexiones, también nos pueden alcanzar sus dudas, inquietudes o sus necesidades respecto de la precisión de algunos temas que abordamos en nuestras sesiones. Bien, entonces, quisiera compartir algunos o los elementos que ustedes digamos, anotado en nuestra sección de queremos saber qué piensas, qué opinan o de sus preguntas, y justamente en esta sección hemos recibido algunos alcances que quisiera compartir con ustedes. Un primer elemento tiene que ver con esta necesidad en la que usted, o esta precisión que hacen ustedes en relación a la necesidad de, digamos, considerar que como parte de los procesos de elaboración de los instrumentos de gestión, justamente tema que nos aboca el día de hoy, que es necesario que estos instrumentos, su elaboración, digamos, esté o sea conocida, manejada, entendida por los distintos miembros del Consejo de Recursos Hídricos. Y entonces, justamente sobre este particular se llama la atención sobre la importancia de que cada uno de los miembros conozca adecuadamente esos instrumentos, los maneje, sepa cuál es su utilidad, su finalidad, ¿no es cierto? Y que, de ser necesario, se pueda desarrollar algunas herramientas complementarias que permitan poder, digamos, de cierto modo, ¿cómo decirles? Orientarlos, ¿no es cierto?, respecto de su utilidad. Digamos, yo puedo tener el instrumento, el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca Chancay-Lambayeque, ¿sí?, como consejera de esa cuenca, me informo sobre el documento, pero también es importante que de pronto podamos ver la posibilidad de que podamos manejar como documentos sencillos o una suerte de resumen ejecutivo que facilite también la comprensión, el conocimiento de estos instrumentos
no solamente de los consejeros, sino también, diría yo, de los tomadores de decisión, porque, digamos, ustedes como parte del ejercicio que han desarrollado para dar inicio a esta nuestra sexta sesión, han llamado la atención sobre la importancia del involucramiento de los tomadores de decisión. Y creería que justamente contar con una suerte de resúmenes ejecutivos que puedan ser entregados a los tomadores de decisión podría ayudar a este proceso de involucramiento, conocimiento de los instrumentos. No obstante, hay consideraciones que siempre debemos tomar en cuenta para este proceso de elaboración de los instrumentos, que tiene que ver con justamente el carácter participativo. Es decir, no se trata de comunicar o informar a los tomadores de decisión cuando yo ya tengo el documento, sino, como hemos dicho, se trata de impulsar un proceso participativo, ¿no es cierto?, de los diferentes actores, entre ellos los tomadores de decisión. Claramente cada uno tendrá, cada actor, cada grupo de actor, o para dirigirnos a cada grupo de actor, para involucrar a cada grupo de actores, tendremos estrategias diferenciadas en función a sus características. Entonces, es importante involucrar a los tomadores de decisión desde el inicio del proceso de planificación de la gestión de los recursos hídricos. Otro elemento en el cual ustedes también han puesto énfasis, de hecho han compartido una pregunta específica en relación al tema, está referido a estrategias que se podrían abordar para, de cierto modo, reducir las brechas de informalidad o morosidad de los usuarios. Yo diría que sobre este particular, las estrategias tienen que ir como por distintos abordajes, ¿no? Por un lado, el tema de comunicación, de información sobre la importancia, como habíamos dicho, de valorar el recurso, ¿no es cierto? De entender que es un recurso importante, de su relevancia para las distintas actividades, de qué implica entonces, dada esa relevancia, qué implica, por ejemplo, el manejo del recurso hídrico, qué implica el uso eficiente del recurso hídrico, dado su, digamos, ese valor que tiene para, no solamente para el desarrollo de actividades productivas, sino también para el bienestar social, para la mejora de las condiciones de pobreza de las familias, para incluso, ¿no es cierto? Si nosotros acá, por ejemplo, hablan de los productores de arroz de manera particular, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer en esos casos? Pues creería que hay que mirar también la importancia, la relevancia de, digamos, empezar a cambiar nuestras costumbres, nuestras prácticas en relación al uso del recurso, pero con relación a los impactos que podrían generarse en esa actividad específica si no tomamos acciones al respecto. Ustedes saben, por ejemplo, ¿no? Cuando uno elabora un proyecto de inversión pública y quieres incorporar medidas de reducción de riesgos o medidas de adaptación al cambio climático, que es parte de lo que se viene trabajando a nivel nacional, parte del esfuerzo que se hace en el proceso de formulación de los proyectos de inversión y como parte del análisis integral que se hace para el diseño de estos proyectos de inversión, se identifican justamente cuáles son las medidas de reducción de riesgo o de reducción de riesgo, incluyendo el contexto de cambio climático, y como parte de esta identificación de medidas también se identifican cuáles son los beneficios, ¿no?, de la implementación de las medidas, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué ocurriría si no implementamos esas medidas? Y entonces uno empieza a decir, por ejemplo, pues si estamos hablando de riesgos asociados a cambio climático, ¿no? Fenómenos de carácter hidrometeorológico. No sé, inundación de, voy a decir cualquier cosa, 10.000 hectáreas, ya estoy diciendo cualquier cosa. 10.000 hectáreas. ¿Cuánto significa eso en números? Porque de pronto esas hectáreas están destinadas a la producción de distintos cultivos. ¿Qué significa perder la producción de esos cultivos? Empecemos a ponerles números, ¿no es cierto? O estamos hablando de que esas inundaciones también han generado pérdidas de infraestructura. Es- Pongámosle infraestructura vial
Y si estamos hablando de infraestructura vial, estamos hablando de interrupción, ¿no es cierto? No solamente la pérdida de la infraestructura en sí misma, sino del impacto en relación al servicio de transitabilidad, ¿no es cierto? Que implica que, por decir, los camiones que tienen que transitar con bienes no transiten por determinada cantidad de horas, que implica la pérdida de productos perecibles por no poder transitar por esa vía por una determinada cantidad de tiempo. Es decir, empecemos a ponerles número a todo eso y luego identifiquemos cuánto nos cuesta la medida y hagamos entonces justamente esa identificación de los costos y beneficios de implementar esas medidas. Y yo creo que esa es un poco la lógica, claro, en términos mucho más sencillos, con información muy puntual sobre, ok, si ustedes, productores de arroz, no empiezan a tomar medidas en relación a este tema, ¿cuáles podrían ser sus pérdidas de manera concreta? Y para eso necesitamos información. Necesitamos información para poder comunicar y ayudar a que la gente empiece a tomar las decisiones correctas. Yo diría eso con relación a campañas digamos, de sensibilización, ¿no es cierto?, formativas, de cambios de actitud en esta lógica de la cultura del agua. Pero por otro lado, en términos ya de actores, por decirlo así, autoridades, no solamente que regulan el recurso, sino que verifican el cumplimiento de la normatividad, yo diría ahí hay tres elementos. Uno primero, el tema de ejercer las medidas de control que correspondan para garantizar el cumplimiento de aquello que está establecido en la norma. Y para eso hay distintas autoridades que tienen roles en relación a este tema. Otro tema es impulsar una política de incentivos también para ayudar a que quienes están haciendo un uso informal del recurso, pues empiecen a formalizarse, o quienes no están pagando oportunamente, pues empiecen a pagar porque de pronto, no sé, si pagas, tienes ciertos beneficios, algún tipo de incentivo que ayude, que motive a que el usuario empiece a cambiar sus prácticas. Y bueno, finalmente tienes de todas maneras algún mecanismo de sanción, ¿no? Por el incumplimiento de los compromisos, ¿no? En este caso de incumplimiento de pagos o uso informal del recurso. Entonces, creo que las intervenciones tienen que ir como en varias líneas a la vez, de modo tal que poco a poco logremos esos cambios esperados en el comportamiento, ¿no? De las personas en relación a las actividades que requieren realizar las personas. Bien, entonces, eso con relación a esta pregunta. Por otro lado, también como parte de la sesión anterior, habíamos pedido que se diera lectura a un blog de Axel Duroyani sobre la formulación y ejecución de los planes de recursos hídricos de Cuenca. ¿Sí? Entonces, en torno a este tema, me gustaría aquí abrir un momento el diálogo con ustedes para que pudieran compartir sus impresiones, sus dudas, sus inquietudes en relación a estos temas, ¿sí? En relación a lo planteado por Axel Duroyani para los instrumentos. Entonces, alguien que quisiera iniciar un poco este intercambio de comentarios o de las principales ideas que ustedes recogen del texto o aquello que de repente como parte de aquellas actividades, desafíos o intervenciones que tienen en la cuenca, Chancay y Lambayeque, ustedes consideran que resulta importante compartirlo como parte de este espacio. Entonces, quisiera cederles ahora la palabra a ustedes para que me cuenten un poco qué elementos pueden recoger como relevantes de esta lectura. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, mucho ¿Cómo estás, gusto. María? Buenas tardes con todos, compañeros. Sí, yo he dado lectura, ¿no? Es un consultor chileno de mucha experiencia en lo que es manejo de recursos hídricos, ¿no? Y de lo que he podido ver, él ha analizado diferentes planes en diferentes países, ¿no? Y en muchos de ellos haya, pues,
debilidad en lo que es la formulación, ¿no? Da diferentes pautas que deben ser consideradas, ¿no? Y lo que yo he podido percibir, por ejemplo, es que señala la intervención de los gobiernos locales, municipales, etcétera, ¿no? Además, con lo que es presupuesto, ¿no? O sea, que tienen un presupuesto destinado a lo que es el plan de gestión, ¿no? Llamémoslo, como le llamamos acá, ¿no? Y también, en otro punto, señala de que se deben, ante la escasez pues, de recursos, se deben potenciar o usar recursos como las aguas residuales, ¿no? Y por ejemplo, en la cuenca se ha identificado en su oportunidad, ¿no? A través del programa de gestión de recursos hídricos, de modernización de la gestión de recursos hídricos, se han identificado muchas fuentes contaminantes, ¿no? Y una de ellas, ¿no? Son por aguas residuales, ¿no? Entonces señala de que ante esa escasez por cambio climático y otras situaciones, estos son recursos potenciales que deben ser utilizados, ¿no? Pero en la realidad de la cuenca Chancay-Lambayeque, pues es algo difícil, debido a que hay un divorcio entre las instituciones, ¿no? Que es un problema también que lo señala en el blog, ¿no? del autor, ¿no? De que estos problemas deben ser superados, ¿no? Y yo lo traigo a colación, ¿por qué, no? Yo trabajo en la empresa del agua, ¿no? Y la empresa del agua es una empresa estatal, ¿no? Si bien es de régimen económico, de régimen privado, perdón, es una empresa estatal, ¿no? Y a la final, parte de sus aguas residuales, todas sus aguas residuales son tratadas, ¿no? En planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Las plantas fueron diseñadas mucho tiempo atrás, ¿no? Las normativas se modificaron y no cumplen lo que señala la norma, ¿no? Entonces, estuvieron modificaciones en lo que es la Ley de Recursos Hídricos, el artículo 79, ¿no? Para dar el chance de que se adecúen los límites al cumplimiento, ¿no? Pero se da la pauta normativa, pero no cómo se va a financiar todo eso de ahí, ¿no? Entonces, las otras autoridades que deberían buscar un consenso de apoyo, ¿no? Lo que buscan es lo más fácil, ¿no? Sabes que un incumplimiento y te multo, ¿no? Y es algo paradójico porque el Estado multa al Estado, ¿no? En vez de decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que falta para nosotros poder ayudar, ¿no? O cómo es que podemos colaborar, ¿no? Le da también esa visión de un consenso real, ¿no? Entre los interesados, ¿no? Eso es más o menos lo que para mí lo más resaltante, ¿no? Después hay varios temas, ¿no? De importancia que tocan, ¿no? De importancia de las evaluaciones hidrogeológicas, hidrológicas, ¿no? Y otras más, ¿no? Ese era el comentario, María. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por el conjunto de aportes que nos haces, pero no solamente a la luz de la lectura, sino haciendo esta sinergia entre la lectura y aquellas condiciones particulares que hay también en la cuenca Chancay-Lambayeque. ¿Alguien más que pueda compartir también sus impresiones, inquietudes en torno a la lectura? Hola, ¿Sí? Arturo. hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué María? tal, Arturo? ¿Cómo Sí, estás? bien, bien, sí, justo aquí estaba escuchando muy atentamente y también viendo, y leyendo lo que decía Alex, ¿no? Y es algo bastante real y que nosotros lo hemos vivido, ¿no? Bueno, como sabrás, bueno, mi persona pertenece a la Cuenca Mayo, que es la primera experiencia en el tema de comités en la Amazonía, y hace poco hemos terminado todo el proceso incluso de formulación del plan, ¿no? Y todo el tema de gestión de recursos hídricos es un tema aparentemente bastante nuevo, porque como sabrás, en la selva siempre
todo ha sido abundante. El bosque ha sido abundante, el agua ha sido abundante. Y es justamente cuando hablábamos, y dejaba ahí mi comentario, ¿no? Y esa lógica de abundancia siempre ha estado incluso en cuanto a los productores, ¿no? Es decir, como yo tengo abundancia y siempre hay agua, ¿no? ¿Para qué tengo que pagar, no? Vengo y agua, y ahora cuando hay escasez, es cuando la gente ya empieza como a decir, tengo que pagar porque si no, no me van a dar agua, ¿no? Es bastante contradictorio, no debería ser contrario. Pero justamente ya entrando en esta escala de proceso de cómo hacer que el plan cumpla las expectativas de las poblaciones y también en nuestra experiencia en el proceso, y que decía algo, decía de Orellani, en el proceso de formulación, buscar estrategias de cómo involucrar a los que toman decisión. Yo creo que realmente eso es un gran reto para los procesos de formulación de los planes. ¿Por qué? Porque a veces lamentablemente lo técnico no hay ese fusionamiento con lo político, donde a veces las prioridades de los que toman decisiones contra las acciones que hacen en un determinado territorio a veces no están alineados, ¿no? Y el reto es cómo se le involucra a ellos. Y obviamente en esos 4 años que cuando entran, pues entiendo de que tienen que cumplir expectativas sociales también y que a veces no están muy relacionados con lo técnico, ¿no? Y eso es un gran reto, ¿no? De cómo generar esa sinergia, ¿no? Y veíamos, ¿no? Lo importante también sería y de que cómo funcionan los gobiernos locales también es en base a exigencias que le da el Estado nacional, ¿no? Sobre cumplimientos y también de cómo estos planes podrían estar alineados con o condicionantes de inversión, ¿no? Para de repente satisfacer, hacer cosas a corto plazo. Se entiende que a mediano y largo plazo se puede lograr, ¿no? Pero a veces nuestros periodos de gestión en los gobiernos son muy cortos, ¿no? 4 años que a veces, cuando algo, en nuestro caso, que es una experiencia nueva, es justamente, es un proceso incluso de aprendizaje que se va a tomar ya para el proceso de implementación con estas nuevas gestiones que vienen, ¿no? Eso era, y me he sentido bastante identificado la realidad y toda esta reflexión que hace Alex con la realidad de la Amazonía, ¿no? Que entiendo que también tenemos problemas similares en otras partes de Perú. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por tus reflexiones también. Me parece interesante escuchar a Arturo porque uno de los elementos que justamente ustedes han compartido como parte de las necesidades que identifican en digamos, en este proceso de fortalecimiento de capacidades, de aprendizaje, porque finalmente este proceso que ustedes vienen llevando en la cuenca de consolidación, de fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay-Lambayeque es un proceso de aprendizaje. Y entonces en el país hay distintos esfuerzos para conformar, constituir estos consejos de recursos hídricos de cuenca y me parece interesante tener la oportunidad de que Arturo, como otros participantes invitados, puedan también compartir un poco esos aprendizajes, también esas lecturas sobre los desafíos que en sus cuencas tienen y compartirlos para poder mirar cuáles son justamente esas dificultades que también se enfrentan en otros lugares y cómo es que también van buscando soluciones en el andar, ¿no? En el caminar. ¿Alguien más que quisiera compartir algunas otras impresiones sobre la lectura? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno, yo sí he leído también el texto y lo que, a ver, podría empezar diciendo de que este consultor es uno de los principales, creo, promotores de las actuales normas o leyes de recursos hídricos, ¿no? Siempre participa, es una persona muy estudiosa, muy interesada, ¿no? Y como él prácticamente como que ha sido el gestor, porque esto viene ya desde el 2005, 2006, que yo más o menos leo sus artículos, como promotor, ahora él está prácticamente evaluando lo que fomentó la creación de estas leyes, ¿no? Entonces, como que él dice, oye, mira, se han formulado un montón de planes, pero se formularon nada más, no se ejecutaron.
Se crearon las leyes adecuándolas a una realidad, ahí están las leyes, pero no se cumplen en la realidad. Usted estaba hablando sobre cómo incentivar a la formalización, ¿no? Pero ¿cómo vamos a incentivar a la formalización si la misma normatividad truncan al usuario que quiere formalizarse, ¿no? Por ejemplo, el agua subterránea. Una persona quiere hacer aprovechar el agua subterránea en zonas de que el nivel freático está muy alto, tiene que pagar estudios hidrogeológicos, tiene que el caso que yo he estado viendo en algunos casos es de que, por ejemplo, tienes que pagar un anuncio en el periódico de circulación nacional, de circulación local. Entonces, por ejemplo, quieres construir algo en un río, tienes que hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, como que esas cositas como que desaniman a la formalización. Hay muchas personas que desean construir, que desean aportar, que desean pagar, pero cuando se van, ¿sabes qué? No te puedo cobrar porque tú no tienes un código, porque no tienes un derecho de uso de agua, ¿no? O si quieres un derecho, ¿sabes qué? La cuenca está agotada y entonces hacemos que esas personas años tras años vengan haciendo el uso informal del agua, pero solamente porque nos basamos en una norma que es de ámbito nacional, que muchas veces le falta ese detalle regional, no se cumple, ¿no? Y desanimamos muchas veces Se le fue el audio. Ay, yo pensé que era yo. Yo estaba asustada. Está con el micro apagado. Se te Humberto, apagó tu el micro. Ujú. Humberto. sí, disculpen, Se te bueno, apagó el micro, Humberto. sí, disculpen, lo que pasa es que estoy en el celular y entró una llamada. Sí, bueno, en resumen, eso era como le repito, los aportes de este señor, Axel, ¿no? Son muy buenos. Acá en la cuenca Chancay Lambayeque también hay planes de gestión, todo, y solamente falta ejecutarlos, ponerlos en acción, ¿no? Hacerlos respetar, ¿no? Humberto. Sí, no sé, parece que tengo problemas. Bueno, esa era mi participación. Perfecto, Humberto. Perfecto. Muchísimas gracias también por tus comentarios. ¿Alguien más que quisiera intervenir en relación a la lectura? Buenas tardes, Buenas tardes, Araceli. Araceli. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Bien, bueno, la verdad, a mí me llama mucho la atención un punto en esto de la lectura, ¿no? Voy a tratar de ubicarlo. Bueno, en donde dice prácticamente es considerar la asociación entre usos de agua tanto superficial como subterráneo, ¿no? Y esto es bastante importante en el tema de no solo considerar la superficial, ¿no? Si de alguna forma tenemos agua subterránea, pues debería de compensarse o suplirse para no tener el tema en algún momento de la escasez bueno, que en nuestro valle siempre en algunos meses se da, ¿no? Igual en el tema del reuso, ¿no? Que es muy poco conocido, muy poco aplicado, ¿no? Pero que debería ser un poco más difundido, ¿no? Ya que con esto, no de repente utilizaríamos fuentes naturales para un cierto fin y de repente reusar el agua que ya se utilizó en algún momento, ¿no? Cumpliendo obviamente por los criterios o los LMP y todo lo que fuese necesario para que se dé el reuso de forma satisfactoria, ¿no? Y igual en el tema de la desalación, ¿no? Que es bastante, bueno, bastante nuevo también la terminología y la acción, la actividad que se está haciendo, ¿no? Y en el punto de la recuperación de capacidades naturales de la cuenca y fuentes naturales, pues es lo que ahora de repente se está ejecutando ya en los operadores mayores y menores o el operador en sí, en la reforestación o no en la infraestructura verde que se llama, ¿no?
En sí, este párrafo es bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, en el cual se debe siempre considerar y, como se dice, pues la aplicación o la ejecución. Bueno, ese es por el momento. Muchísimas gracias, Araceli. Muchísimas gracias por este conjunto de intervenciones, me parecen bastante interesantes. Quizás un breve paréntesis, Axel Duroyani en efecto es un experto en el tema de gestión integrada de recursos hídricos, un experto en cuencas. Él viene, digamos, trabajando estos temas desde la década de los 80, en realidad hace ya muchos años, si no me equivoco, incluso desde antes. Entonces viene generando distintas publicaciones, es peruano en realidad, sino que ahora radica en Chile, si no me equivoco, trabaja para la CEPAL, que tiene su sede en Chile, y por eso es que escribe desde este blog. Pero digamos que es un experto reconocido a nivel internacional en relación a estos temas. ¿Sí? Y en efecto ha ido acompañando distintos esfuerzos, digamos, desarrollados a nivel de la región y de otros países de Centroamérica también, que están vinculados justamente a la gestión integrada del recurso hídrico, y lo interesante de su visión es que tiene justamente este enfoque integral, ¿no es cierto? Esta visión que necesitamos, digamos, traducirla en nuestro conjunto de intervenciones. Cuando estamos hablando, y es parte de lo que él aborda en el documento justamente, que ustedes han revisado, esta necesidad de tener una lectura del conjunto, ¿no es cierto? Y él plantea una serie de deficiencias, como bien se han precisado, en relación a los procesos de planificación. Uno de los elementos en los que Axel Duroyani pone énfasis es justamente en la generalidad con la cual se definen las intervenciones, lo cual hace difícil finalmente, por un lado, su implementación, pero por otro lado también su seguimiento y monitoreo, en tanto esa generalidad no permite aterrizar, digamos, en acciones específicas que se requieren para digamos, para avanzar en la gestión integral del recurso hídrico en las cuencas. Entonces, un aspecto tiene que ver con la generalidad, otro aspecto tiene que ver con los indicadores, y esto de cierto modo está en línea con lo que ustedes también han mencionado como parte del ejercicio que hemos dejado justamente para el día de hoy como introducción a nuestra sesión número 6, ¿no es cierto? Esta necesidad de tener claro los indicadores que faciliten el monitoreo y seguimiento de la implementación de este instrumento, el tener claro el horizonte de tiempo en el marco del cual se hace este proceso de planificación, el tener claro las metas, el tener claro los responsables. Entonces, si todos estos elementos no se están articulando, implementando de manera adecuada, pues las dificultades para su, digamos, eh, implementación y seguimiento van a ser en realidad bastante grandes, ¿no? Eh, Otro elemento que también me parece sumamente importante es, digamos, esta necesidad de no solamente considerar en ese plan los usos actuales del recurso hídrico, sino también cómo preveemos en estos instrumentos los usos proyectados. Y digo que me parece importante este elemento porque justamente cuando estamos hablando de esta gestión integrada bajo este enfoque de seguridad hídrica, donde el contexto de cambio climático es un contexto que no podemos perder de vista porque tiene implicancias serias y directas en cada uno de de estas dimensiones del desarrollo. Si no la tomamos en cuenta, pues vamos a tener, digamos, problemas importantes, ¿no? Y aquí entonces necesitamos que también nuestra planificación logre hacer proyecciones de modo tal que las decisiones que tomemos ahora sean en beneficio no solamente de ahora, sino tomando en cuenta ese momento futuro. Otro elemento sobre el cual también se llama la atención, y nuevamente creo que está en línea con lo que ustedes han precisado sobre los desafíos, es el tema del financiamiento, ¿no? Definitivamente el tema de financiamiento es uno de los grandes retos que diríamos de cierto modo pueden ser, digo de cierto modo porque claramente no nos ayuda a cubrir el 100%,
pero de cierto modo podrían reducirse en tanto se logra una adecuada articulación de este instrumento con otros instrumentos de planificación. Yo creo que ahí hay una de las principales, digamos, tareas que se requieren implementar para poder lograr este financiamiento, que es una de las dificultades que se tienen en la implementación de estos instrumentos, ¿no? Y, digamos, otro aspecto importante que también, en el que también se llama la atención es en la necesidad de, hay, ustedes lo han mencionado, ¿no? Como parte del proceso de formulación, uno de los grandes desafíos es contar con la información técnica adecuada para realizar diagnósticos también que permitan tener una lectura adecuada de cuál es la situación que tenemos para lograr cumplir con los objetivos que tenemos previstos en relación al instrumento, no al instrumento, sino a lo que va a ser la implementación de este instrumento. El instrumento en realidad es una herramienta para lograr cumplir con determinados objetivos. Pero entonces, llama la atención también sobre la necesidad de tender puentes entre esta información de carácter técnica, ¿no es cierto?, con las necesidades de carácter social. Y cómo hacemos para lograr articular, ¿no es cierto?, esto que identificamos como problemas con datos concretos sobre la problemática, pero también en un contexto en el que hay una diversidad de actores con diversidad de necesidades que requieren ser cubiertas. Y es donde yo los invitaría a leer estas otras lecturas que aparecían como lecturas complementarias de nuestra sesión número 5, porque también Axel Duroyani hace una serie de reflexiones sobre instrumentos, por ejemplo, dirigidos al desarrollo de infraestructura gris, los retos que se tienen en relación a esos instrumentos, ¿no? que digamos son los que más financiamiento reciben, ¿no es cierto? Porque es más claro identificar cuáles son los beneficios que se tienen al implementar este tipo de proyectos, pero es más difícil cuando uno quiere implementar iniciativas de financiamiento para proyectos, por ejemplo, como mencionaba Araceli, de infraestructura verde, ¿no es cierto? Y ahí entonces se requiere empezar a generar aprendizajes que cada vez más faciliten este contexto que haga posible el financiamiento, en tanto es posible también identificar con claridad los beneficios. Pero otro elemento sobre el cual también llama la atención Axel Duroyani en estas otras publicaciones es justamente, y creo que lo habíamos conversado en la sesión anterior, es los costos, ¿no es cierto?, que se pueden reducir si también empezamos a implementar proyectos dirigidos a fortalecer la gobernanza. Creo que lo habíamos comentado en las sesiones pasadas, cómo es que en efecto si nosotros llegamos a reducir los conflictos, ¿no es cierto?, los procesos de toma de decisiones que implican duplicidad de esfuerzos porque simplemente no nos hemos puesto de acuerdo, o que más bien son inversiones que pueden encontrar en cierto momento confrontación, también ahí hay una pérdida de recursos por parte del Estado, ¿no es cierto? Y sabemos que los recursos son sumamente escasos y en tanto los estamos perdiendo, estamos dejando de invertir en otros temas que contribuirían al desarrollo, y ya aquí en el mismo tema de recursos hídricos, los recursos de financiamiento son bastante limitados. Entonces, digamos que hay una situación, un desafío también por empezar a identificar y visibilizar cuáles son los beneficios de invertir en la gobernanza, ¿no es cierto? De invertir en esos procesos como es el fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Quiero rápidamente, para no extendernos más en esta parte, con ustedes compartir algunos elementos que ustedes han señalado como parte de los desafíos para el proceso de formulación de los planes, ¿no? Aquí ustedes ponen atención en el tema de la participación y el de conseguir esta plena y ¿Se fue? Sí, un momentito, por favor, voy a comunicarme con la tutora. Sí, han habido problemas de conectividad, creo ahorita regrese. hace referencia Ahí está. a través de los espacios del proceso de formulación. María Y del Carmen, llama la atención- perdona, se cortó hace un ratito, fue el internet,
Debe No ser, te has dado porque cuenta, sí. ahorita Ha que tú has sido, hablado me sí, hace ha el mensaje, sido entonces tengo que ver. unos 30 segundos o 40 segundos atrás. De esa parte no te han escuchado. Ok, entonces decía yo que quiero hacer un poco el link entre lo que ustedes han compartido, con lo que hemos conversado, con lo que ustedes han compartido sobre el ejercicio para antes de la sesión. Ustedes han puesto énfasis en el tema de los desafíos para la formulación. Ahí estamos hablando de la participación y es importante mirar la necesidad de promover una participación activa, plena en todo el proceso, no solamente de contar con la presencia de los actores, sino con esa participación en todo el proceso de toma de decisiones que involucra dar sus puntos de vista, compartir sus necesidades, sus preocupaciones, ¿no? El tema de la información de calidad, sobre la cual ya habíamos comentado, la importancia de lograr este compromiso de las autoridades, en particular de los gobiernos locales y regionales, ¿no es cierto?, en la elaboración de información que permita tener una línea de base para mejorar ese conocimiento de la cuenca, es parte de lo que ustedes identifican como necesidades en este tema de los desafíos para la formulación de los planes. Eh, y también creo que parte de lo que ustedes precisan es la necesidad de identificar con claridad cuáles son como, claro, identificar con claridad ese diagnóstico para tener definido cuáles son esos puntos de partida sobre los cuales construimos el documento y sobre los cuales también, como decíamos hace un momento, necesitamos em, hacer el link con las necesidades que tienen los actores con respecto del recurso hídrico, mirando esa proyección en el mediano y largo plazo. En relación a la implementación, ustedes llaman la atención sobre la importancia de generar los compromisos, ¿no es cierto?, con las instituciones para movilizar inversiones y contribuir al cierre de brechas. En ese sentido, también precisan la importancia de cómo es que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca puede cumplir un rol importante aquí, en tanto se constituye como un espacio reconocido en el cual mis preocupaciones, mis necesidades son tomadas en cuenta, y en ese sentido me comprometo con este espacio e implemento aquellas acciones, aquellas intervenciones que he asumido yo como responsabilidad en el marco de este instrumento, ¿no es cierto? Lo otro que ustedes identifican como parte de las necesidades y sobre lo cual habíamos también conversado es el tema del financiamiento. Y ahí, como habíamos precisado también, la articulación con los instrumentos de desarrollo de nivel local, regional, que existen, como lo hemos visto, ustedes recordarán cuando miramos este ejercicio, cuando hicimos este ejercicio del índice de desarrollo sostenible de la cuenca, identificamos cuáles eran los actores, cuáles eran los instrumentos, y entonces ahí uno podría identificar en cada uno de estos indicadores cómo es que necesito articular mi plan de gestión de recursos hídricos con esos otros instrumentos, de modo tal que a través de esos otros instrumentos logro la implementación también del instrumento de gestión. Y finalmente, como desafíos referidos al monitoreo del plan de gestión de recursos hídricos, entonces tenemos la necesidad de construir indicadores, de hacer un seguimiento a los compromisos asumidos por, por los diferentes actores en el marco de este proceso, y en ese sentido se llama la atención también en el rol que tiene la Secretaría Técnica para facilitar este apoyo al proceso de monitoreo y seguimiento del instrumento, ¿no? Y otro elemento que me pareció importante es que, digamos, como parte de este proceso participativo, se va construyendo también un sentido de pertenencia, es decir, yo me apropio de este instrumento, lo siento mío y en tanto mío contribuyo a su implementación. Y creo que es importante mirar aquellos elementos que facilitan esa por decirlo así, ¿cómo diríamos? Interiorización del instrumento, esa apropiación del instrumento para lograr su implementación. Bien, habiendo compartido con ustedes estos elementos que creo que van en línea de aquellos aspectos que ustedes han recogido en la lectura, quiero con ustedes compartir la presentación que tenemos para el día de hoy,
y por favor me hacen saber si es que se me va la señal. No sé si se los había comentado, creo que no, pero este día he tenido una señal súper mala, se lo comentaba a Pamela al inicio, esperamos que no suceda otra vez. Decíamos entonces que tenemos un primer elemento referido al contenido, ¿no es cierto?, de la presentación, y aquí estamos hablando de la articulación del plan de gestión de recursos hídricos, que va a ser un primer aspecto que veamos, que tiene que ver un poco con parte de los desafíos que hemos advertido, el proceso para elaboración y actualización del plan de gestión de recursos hídricos que implica, ¿no es cierto?, cómo se está mirando este proceso. Como ustedes saben, en el caso de las cuencas del Pacífico están en un proceso de actualización del instrumento, en otras cuencas están en un proceso recién de elaboración de instrumento, como lo ha precisado también Arturo. Entonces, aquí vamos a compartir algunos elementos referidos al respecto y finalmente alcanzaremos también algunas estrategias para el desarrollo de los planes de gestión de recursos hídricos. Bien, en relación a este tema de la articulación, ¿sí? Es importante, como hemos precisado, que estos instrumentos de planificación establezcan ciertos parámetros de actuación de las entidades del sector público y privado. Porque es importante su involucramiento, porque es a través de la participación de estos actores que lograremos la implementación del instrumento, ¿no? Recordemos, en el propio Consejo de Recursos Hídricos tenemos en algunos casos la posibilidad de contar no solamente con representantes del sector público, sino también del sector privado, y necesitamos entonces incorporarlos en este proceso para que contribuyan en la implementación y, por qué no decirlo, también en la gestión de los recursos necesarios para la implementación del instrumento. Otro aspecto que es importante tomar en cuenta es que estos instrumentos, toda planificación, debe ser considerada como un proceso flexible. Es decir, no es que lo que hemos escrito en un determinado momento está escrito en piedra. Necesitamos establecer un círculo virtuoso de planificación donde año a año miramos cuáles son las necesidades de mejora para lograr cumplir con nuestros objetivos. Sabemos que vivimos en una realidad cambiante, más aún en este contexto en el que hemos precisado, este contexto de cambio climático que implica una serie de impactos en distintos aspectos sociales, ambientales, económicos, y entonces es necesario que nuestro instrumento sea también flexible y que atienda esta realidad compleja. Decíamos que los planes de gestión de recursos hídricos deben estar articulados. Recuerden ustedes, hemos hablado de que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y en esa misma lógica los instrumentos de cada uno de estos sistemas tienen una correspondencia. Entonces, cuando estamos hablando de un plan de gestión de recursos hídricos de una cuenca, estamos pensando en un alineamiento, en una articulación con el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿sí? Solo que al responder a las realidades y particularidades de una cuenca de manera específica, se profundizará, se prestará especial atención a aquellos elementos que en esta cuenca en específico cobren mayor relevancia. No obstante, nuestro Plan Nacional de Recursos Hídricos responde también a una política y estrategia nacional de recursos hídricos, y en ese sentido nuestro Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, que responde al Plan Nacional de Recursos Hídricos, también está alineada con esa política y estrategia nacional, y lo propio sucede con un nivel anterior o superior, que es el de la Política Nacional del Ambiente, y es así como logramos este alineamiento entre los instrumentos. En esta misma lógica uno podría mirar cómo es que operan los instrumentos que existen en el nivel nacional, en el nivel regional y en el nivel local, ¿no? Podríamos mirar, por ejemplo, el Plan Bicentenario, ¿no es cierto?, como instrumento de desarrollo de nivel nacional, un instrumento orientador, producto del cual se derivan una serie de instrumentos, pero en este caso de manera particular estamos poniendo énfasis en aquellos que están dirigidos al tema de recursos hídricos de manera específica, y diríamos que la Política Nacional del Ambiente, como lo habíamos precisado, resulta un instrumento marco para el desarrollo de los instrumentos referidos a la gestión del recurso hídrico, en particular la Política y Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Recursos Hídricos.
Si vamos en un nivel menor, un paso hacia lo local, encontramos el nivel regional y aquí tenemos pues planes nacionales, ¿no es cierto?, que están alineados a los planes sectoriales también. Tenemos planes de desarrollo regional concertado que también articulan, ¿no es cierto?, o permiten concretar esa visión de desarrollo de nivel regional articulado a estos planes, este plan nacional, estos planes nacionales sectoriales corresponden a este nivel superior. Los planes sectoriales regionales están en correspondencia o deben estar en correspondencia con este plan de desarrollo regional concertado, y lo propio debe ocurrir con el plan de gestión de recursos hídricos de cuencas, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente mirando el ejercicio que hicimos en la sesión pasada, si estos planes sectoriales responden al plan de desarrollo regional concertado, cuando yo me alineo con estos planes sectoriales, también de cierto modo indirectamente estoy contribuyendo a este plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Y como habíamos dicho, lo importante de esta articulación es que en tanto he logrado que intervenciones que están contempladas en mi plan también estén articuladas a estos otros instrumentos que ya cuentan con financiamiento, pues lograré que mi plan de gestión finalmente se implemente. Y lo propio sucede con relación a los planes operativos anuales ya en un nivel local, donde también contamos con los planes de desarrollo local y de manera específica respondiendo a ciertas particularidades territoriales, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra cuenca, pues veremos también un soporte importante para la implementación de nuestro plan en los planes de desarrollo local concertado. Este es otro esquema en el cual podemos advertir esta articulación entre el gobierno, las instituciones del gobierno, en este caso gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, cómo es que también se da una articulación en los instrumentos a nivel de los sectores, ¿sí? Y lo propio si estamos hablando a nivel específicamente del recurso hídrico, lo habíamos explicado, que si estamos, por ejemplo, en el plan de gestión de recurso hídrico, se puede articular a los planes sectoriales regionales y directamente al plan de desarrollo regional a través de estos instrumentos. ¿Cuál es el proceso que se viene planteando en relación al planeamiento estratégico para la gestión de recurso hídrico de cuenca? Lo interesante, creo yo, de la propuesta que se viene trabajando es que, en efecto, el proceso que se define es un proceso que procura, ¿no es cierto?, el involucramiento de los actores durante todo el proceso de planificación. Y en ese sentido, justamente se plantea a partir de un equipo, ¿no es cierto?, que permita ir previendo los diferentes aspectos dirigidos a, digamos, la identificación de los actores y, como habíamos mencionado en la sesión anterior, ir armando como grupos de trabajo en diferentes niveles, de modo tal que a medida que voy avanzando en el proceso de formulación del instrumento o de actualización del instrumento, pues voy involucrando a cada uno de los actores. Entonces, estamos hablando de construir este equipo, identificar y priorizar problemas como parte de este proceso, ¿no es cierto?, donde ya incluye la participación de los actores. Luego se trata de desarrollar los objetivos e indicadores que van a permitir la evaluación del instrumento, mirar cómo está la situación actual y su evolución en relación a estos objetivos que se van definiendo, de cierto modo formular, identificar las medidas alternativas que nos van a permitir lograr estos objetivos en este contexto, en el marco de esta situación y su evolución, ¿sí? Porque hemos visto la necesidad de mirar no solamente qué situación es la que tenemos ahora, sino qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Cuáles son las proyecciones que tenemos en relación al contexto del recurso hídrico. Y luego de formular las medidas, pues desarrollar estas medidas, implementarlas y evaluar, ¿no es cierto?, digamos, cómo es que, digamos, qué tan beneficiosas, qué tanto han permitido avanzar en la, no,
perdón, en este caso el desarrollo de las alternativas y evaluar las alternativas es básicamente identificar cuál de estas alternativas son las más idóneas, ¿sí? Porque digamos en una situación particular es como cuando uno formula un proyecto de inversión pública, ¿no es cierto? Al momento de formular el proyecto uno plantea distintas alternativas y en función al contexto, al costo de implementación de la medida, uno dirá, bueno, ¿cuál de las medidas son las más pertinentes dado ese contexto? Entonces, en función a eso, se seleccionan cuáles son las medidas que van a permitir lograr este objetivo y finalmente se valida y se aprueba el plan con la participación de los diferentes actores para pasar a la implementación y actualización. Y si se dan cuenta, este es como un círculo, este círculo virtuoso que les digo, que va permitiendo un proceso flexible, ¿no es cierto? Y, digamos, positivo de planificación en relación a la elaboración de este instrumento. De la misma manera, se ha definido este proceso, si miramos específicamente la actualización, seguramente en el marco de las tareas, ejercicios que se ha hecho en la cuenca Chancay-Lambayeque, ustedes han podido transitar un poco por este proceso, en función al cual ha sido posible, de cierto modo, identificar cuál es la situación que se tiene en relación a la implementación del instrumento hasta el momento que empieza el proceso de actualización, qué tanto hemos logrado avanzar, dónde hemos tenido dificultades, qué tipo de dificultades se han tenido, y empezar ahí, a partir de eso, a identificar una suerte de brechas, ¿no es cierto?, de aquellas intervenciones que necesitamos realizar en nuestra cuenca para, a partir de eso, poder tener una suerte de evaluación de lo que ha sido la implementación de nuestro plan y en función a eso mirar, bueno, qué tenemos aún como tarea pendiente para seguir avanzando en la implementación de la gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca de Chancay-Lambayeque. Entonces aquí creo que hay como dos procesos que uno puede mirarlos de manera sinérgica, ¿no es cierto? Por un lado, el propio proceso de planificación, pero también hay situaciones en donde ya en algunos consejos de recursos hídricos, como es el caso de Chancay-Lambayeque, estamos en un proceso de actualización que, por lo que ustedes han comentado, ya están casi que cerrando con este proceso. Habíamos hecho referencia a la necesidad de articulación, ¿no es cierto?, de alineamiento de los instrumentos. Toda esta propuesta metodológica de articulación de los instrumentos, ustedes la van a poder ver en uno de las lecturas complementarias que estamos alcanzando para esta sesión número 6. Ahí van a encontrar una guía del CEPLAN, donde justamente plantea cómo debe ser este proceso de articulación, e incluso ustedes pueden ir a la sección final, donde hay una suerte de matrices que facilita la identificación de qué tanto mi instrumento se alinea, se corresponde con otros instrumentos de desarrollo regional o de desarrollo local. Entonces, si ustedes quisieran como identificar con claridad en qué situación se encuentra el instrumento, también pueden hacer uso de esta guía, ¿no? Habíamos dicho que en el caso de los objetivos referidos a los recursos hídricos de los planes estratégicos establecidos en el SINAPLAN, podemos encontrar también un alineamiento en tanto, como habíamos dicho, hay todo este proceso de articulación, ¿no? Es importante tomar en cuenta que en el caso del plan de gestión de recursos hídricos, lo que buscamos es que este instrumento responda a las particularidades de la cuenca, ¿no? Que podamos definir, como habíamos dicho, como parte de la lectura de Axel Duro-Yanni, que podamos definir con claridad estos objetivos, estas metas, estrategias, acciones de intervención que puedan ejecutarse en el corto y mediano plazo. Y aquí Duro-Yanni hacía una reflexión interesante en estos documentos que les he dicho que hemos alcanzado como lecturas complementarias de la sesión número 5, en el sentido que es importante reconocer que hay limitaciones, ¿sí? Y que tenemos que manejarnos en esas limitaciones, porque muchas veces, un poco cuando uno escucha, es como que nos sentimos frustrados porque no logramos avanzar en los tiempos, con la dinámica que uno quisiera,
pero creo que de cierto modo como que Axel nos invita a pisar tierra, ¿no es cierto? Y nos dice, ok, estas son las limitaciones, es importante reconocerlas, identificarlas para poder, digamos, desarrollarnos nuestras intervenciones en medio de ese contexto, ¿no es cierto? Siempre, claro, sin perder de vista la capacidad de gestión a la que podemos apelar, ¿no es cierto?, para conseguir aquello que de pronto no tengamos en lo inmediato y que facilite la implementación de nuestro instrumento, ¿no es cierto? No debemos perder de vista esa posibilidad. Por ejemplo, hemos dicho que este alineamiento permite el financiamiento, de cierto modo, de las intervenciones que tenemos en nuestro plan, pero seguramente habrá una parte de ese instrumento que no logre ser implementado a través de esa articulación necesariamente, sino que no al 100%, sino que se va a requerir gestionar recursos ante otras instancias y para eso pues tenemos que apelar a nuestra capacidad de gestión, al conocimiento que tenemos sobre distintas fuentes que permitirían el financiamiento de nuestro instrumento y por lo tanto también a la capacidad para elaborar las propuestas necesarias que permitan aplicar a esas distintas fuentes de financiamiento y por lo tanto ejecutar también nuestro instrumento de gestión. ¿Qué estrategias de implementación podemos compartir con relación al plan de gestión de recursos hídricos? Un primer aspecto que sobre el cual hemos llamado la atención, creo, en varias oportunidades, y justo a propósito de lo último que acabo de comentarles, es esta capacidad, ¿no es cierto?, que debe haber en el Consejo de Recursos Hídricos de liderazgo, de legitimidad, ¿no es cierto? Liderazgo en el sentido que los actores que forman parte del Consejo de Recursos Hídricos sienten que hay una plataforma, ¿no es cierto?, que está conduciendo adecuadamente los procesos y que en tanto reconozco que se está conduciendo adecuadamente, pues yo también la soporto, la considero válida como espacio para la discusión de temas de tomas de decisiones asociadas al recurso hídrico. Entonces, esto es un aspecto y un soporte importante para el plan de gestión. Esto no podemos perderlo de vista, ¿no? Creo que mientras más fortalecido se encuentra el Consejo de Recursos Hídricos, más posibilidades hay también de implementación del plan de gestión de recursos hídricos. Desarrollar y fortalecer mecanismos de comunicación, creo que también hemos puesto énfasis en esos temas. Lograr el compromiso político, técnico y financiero de las instituciones públicas y organizaciones. Esto es parte del proceso que solamente lo vamos a poder conseguir como parte de ese proceso de fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos, que implica el desarrollo, como hemos dicho, de procesos participativos, pero que involucra un rol, digamos, el cumplimiento de un rol de manera adecuada por parte de cada uno de sus consejeros, porque como hemos dicho, el consejero tiene un rol de representación. Y entonces hay que mirar al grupo al que represento y facilitar ese proceso de diálogo, de interacción, de vínculo entre yo como representante de este grupo en este espacio del Consejo de Recursos Hídricos. Ese es digamos, un link muy importante. Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores, creo que es un desafío que aún, como ustedes lo han mencionado, en el cual tenemos que seguir trabajando. De la misma manera, promover la emisión de instrumentos normativos, ordenanzas, acuerdos, consejos, resoluciones que contribuyan a la implementación, a la superación de ciertas dificultades que ustedes mismos puedan identificar en sus cuencas. Yo creo que el trabajo coordinado, articulado con las autoridades de nivel regional y local, va a permitir el avanzar en distintos elementos que ustedes podrían considerar en su plan de gestión de recursos hídricos. Hemos visto, recordarán ustedes, a través del ejercicio que hicimos, donde pudimos identificar qué normativas de carácter regional, local, se han aprobado, ¿no es cierto?, y que brindan soporte a la gestión integral del recurso hídrico. Ustedes han compartido distintas normativas de carácter regional. Hay algunas experiencias en otras cuencas donde han logrado avanzar más en ese soporte normativo de nivel regional que apoya la implementación de la gestión de recursos hídricos, pero digamos que ahí hay una ventana de oportunidades también que pueden apoyar este proceso, ¿no?
Lo otro es importantísimo en esta lógica de entender y conocer que la gestión integral del recurso hídrico implica desafíos, eh, digamos, grandes desafíos que probablemente no van a tener una, digamos, resultados en el corto plazo. Sí es importante ir identificando qué tipo de intervenciones sí nos permitirían conseguir resultados en el corto plazo, para avanzar también con esas soluciones y que sean esas soluciones las que motiven ese interés, ese compromiso en seguir avanzando en la gestión del recurso hídrico y en la implementación de ese plan. Porque si miramos solamente intervenciones con resultados únicamente en el mediano y largo plazo, pues no vamos a conseguir esa motivación, ese incentivo que requieren los actores para mirar que en efecto se están dando los pasos en el sentido adecuado. No digo con esto que no miremos el mediano y largo plazo, lo que digo es que hay que mirar el corto plazo, ya tampoco nos pongamos en el extremo de que prioricemos solo el corto plazo, ¿no es cierto? No estoy diciendo eso, yo creo que hay que dosificar adecuadamente de modo tal que podamos ir avanzando en cada una de estas temporalidades en la ejecución de este instrumento. En relación a las estrategias de financiamiento, creo que de cierto modo las hemos abordado desde esta articulación. También hay, digamos, la posibilidad de ejecutar el plan a través de instrumentos, a través de proyectos de inversión que definitivamente responden a los planes que se han aprobado, planes sectoriales, ¿no es cierto?, de nivel regional, que se hayan aprobado. Entonces, no es que el proyecto de inversión pública quede por fuera de esos planes, sino que una manera de ejecutar esos planes es a través de estos proyectos de inversión y justamente son estos también los que hacen posible la implementación del plan de gestión de recursos hídricos en tanto haya una correspondencia, ¿no? El tema de la posibilidad de impulsar y sensibilizar a que la población también priorice, ¿no es cierto?, aquellas intervenciones previstas en los planes de desarrollo concertado de nivel regional y local, aquellas intervenciones que contribuyan a la implementación del plan de gestión de recursos hídricos puede ser un mecanismo complementario que facilite este financiamiento, ¿no? Ya habíamos hablado sobre el tema de articulación con los instrumentos. El tema de las alianzas estratégicas con entidades de cooperación creo que tiene que ver un poco con este aspecto que yo les decía de la posibilidad de gestionar financiamiento ante distintos actores, ¿no es cierto?, ante distintas eh, fuentes que puedan, de cierto modo, apoyar el proceso de implementación del plan. Creo que lo más crítico cuando uno busca el apoyo de la cooperación internacional es lograr preparar propuestas adecuadas para que reciban el financiamiento. Así como una de las dificultades que uno tiene para, digamos, el financiamiento, la concreción de proyectos de inversión pública es el tener proyectos de inversión adecuadamente formulados, lo propio ocurre con la cooperación. Necesitamos, hay fuentes de financiamiento, por ejemplo, en este contexto de cambio climático hay fuentes de financiamiento que podrían contribuir, siendo, no sé si ustedes saben, nosotros como país tenemos las contribuciones nacionalmente determinadas, que son compromisos de carácter internacional que tiene el país en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación al cambio climático. Y en materia de adaptación al cambio climático, el Perú se ha comprometido en trabajar de manera específica el área temática de agua. Y agua para distintos usos, agua para energía, agua para consumo humano, agua para agricultura y agua como recurso multisectorial. Y hay fuentes de financiamiento. El asunto, yo creo que el punto crítico es la capacidad de gestión que podemos tener para, digamos, cumplir con los requisitos y tener el financiamiento. Pero creo que posibilidades existen, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado de este tema también de proyectos, hay ahora también alianzas público-privadas que permiten la implementación también de proyectos de inversión pública, que puede ser otra alternativa, o hay otras fuentes de financiamiento o fondos que tiene también el gobierno que permite la ejecución de distintos
de distintas intervenciones, ¿no? Estamos hablando aquí, se hace referencia a FONIPRED, pero también está el PROCOMPITE, entre otros recursos como el Fondo Verde para el Clima, que lo administra el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, hay distintas fuentes de financiamiento a las cuales se podrían recurrir, ¿no? Se tiene también estos mecanismos de compensación por servicios ecosistémicos, estos proyectos de Merece que están teniendo, digamos, ya están implementándose, se puede recoger lecciones aprendidas, hay una ventana para elaborar proyectos de inversión pública verdes, como se dice ahora, ya el sistema de inversión, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, como se llama ahora, permite la gestión de este tipo de proyectos en esta tipología y creo que ahí también tenemos una ventana muy importante, ¿no? En relación a el monitoreo digamos, del Consejo de Recursos Hídricos y del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, creo que es importante. Es importante, como decíamos, el plan se va a lograr implementar y fortalecer en tanto también su consejo esté adecuadamente, esté operando adecuadamente. Entonces es importante hacer seguimiento al adecuado funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos, pero también es importante establecer los indicadores, los medios de verificación del cumplimiento y del avance de lo que hemos previsto en relación a nuestro instrumento de gestión como es el plan, ¿no? Y para eso necesitamos definir indicadores que permitan hacer una adecuada medición de estos avances. Algunos puntos finales en relación a la formulación de los planes se debe asociar, ¿no es cierto?, los presupuestos y propuestas de acciones de los usuarios de agua con las de las autoridades locales. Las ejecuciones de los planes deben de tener un seguimiento, no solamente por parte del sector público, que lo hace de manera regular, ¿no es cierto?, como parte de todo el SINAPLAN, sino también desde los propios actores debe haber un seguimiento, de cierto modo, un acompañamiento para verificar que aquello que estaba establecido en el plan se vaya cumpliendo. En tanto he sido parte de ese proceso, me interesa que se cumpla. Deben ser revisados periódicamente y actualizados los instrumentos, ¿no? Es importante conocer cuánto es que vamos ejecutando, cuánto es lo que vamos gastando, cuánto es lo que nos queda en términos de recursos, en el caso que mantengamos también la posibilidad de disponer de recursos, ¿no? Y se debe considerar todas las acciones que programan otros sectores que tengan influencia en el recurso, en particular si estamos hablando de los planes sectoriales, regionales, pero también hay algunas intervenciones de carácter nacional que impactan en nuestra cuenca y que implican inversión y sobre las cuales también podemos establecer sinergias. Bien, habiendo dicho esto, vamos ahora a pasar a trabajos de grupo de manera muy puntual. Aquí la idea es que podamos identificar algunas propuestas para mejorar justamente o para poder superar estos desafíos en la formulación o actualización de nuestros planes de gestión de recursos hídricos, en la ejecución y en la evaluación y monitoreo. Hemos conversado sobre cuáles son los principales problemas que tenemos al momento de formular, al momento de ejecutar, al momento de monitorear. Ahora pensemos desde un poco las lecciones aprendidas, desde sus experiencias, qué podríamos llevar a cabo para superar estos desafíos. Como es usual, vamos a pasar a trabajos de grupo y vamos aquí a recibir a través del Jamboard, como siempre, Pamela nos va a compartir el Jamboard en cada uno de los grupos y en estos grupos vamos a poder acceder al Jamboard. Pamela, no sé si tú puedes ingresar al Jamboard, por favor, para que no se me vaya a cortar aquí la señal. Sí, Al dame un Jamboard del momento, María del grupo, Carmen. Sí, al un Jamboard momentito, por del favor. grupo 1. Entonces, aquí Ya. básicamente lo que ustedes van a encontrar es una suerte de matriz como lo han tenido para el ejercicio antes de la sesión, sino que la idea ahora es que ustedes puedan, como decía, identificar cuáles son las medidas que podrían ayudar a superar estas dificultades. Y luego pasaríamos a una plenaria, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativas de solución se proponen para superar los principales desafíos en la formulación? Si podemos pasar en el monitoreo.
puedes pasar a la siguiente. Y en la implementación. Son en los tres, ¿ok? En la formulación, en la implementación y en el monitoreo. Entonces, vamos ahora a entrar a grupos de trabajo y en esos grupos les pedimos, como siempre, tengamos la posibilidad de abrir nuestras cámaras, de interactuar un poquito más y cada vez conocernos un poco mejor, y no solamente conocernos nosotros, sino, como siempre decimos, la posibilidad de poder conocer nuestra cuenca también a través de las experiencias de los otros, ¿sí? Vamos entonces a juntarnos en grupo. Yo voy a entrar a cada una de las salas. Es importante que activen sus micros, que verifiquemos que todos podemos participar sin inconvenientes para poder trabajar en la sesión. Tenemos entonces 25 minutos, por favor, Pamela, para el trabajo. Sí. Quería consultarte, son menos nosotros del equipo de Practical Action, son 14 personas conectadas. 3. ¿Cuántos grupos van a ser? 3. 3 grupos. Ok. Listo. Bien, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a nuestra sala principal. Vamos a dar inicio a la plenaria. Y en ese sentido le vamos a ceder la palabra a Araceli Nieto, por favor, del grupo 1, para que nos pueda compartir los resultados de ejercicio realizado en el grupo 1. No sé si Araceli o alguien más puede compartir la información. Ahí está, ya estamos viendo, Araceli. Pero no te escuchamos. ¿Lo explico? Sí, por favor. Ok. Bien, en nuestro grupo, el grupo 1, si no recuerdo, fuimos 5 integrantes, de los cuales se ha escrito la apreciación o opinión que se ha tenido en el grupo en estos tres casilleros, ¿no? Respecto a la pregunta, ¿qué alternativas de solución se proponen para superar los principales desafíos en la formulación del plan de gestión? Se tiene que el plan de gestión debe ser concordante con los planes de desarrollo, tanto de los gobiernos locales como de los gobiernos regionales. Creo que este punto sí se ha hablado ampliamente en la clase, ¿no? En este otro punto, del actualizar el diagnóstico que se tiene para la elaboración del plan de gestión, si bien sabemos que esto se actualiza, si no me equivoco, cada 4 años y ya se tiene un diagnóstico, bueno, esta idea va básicamente en que de repente hay eventos extremos a considerar, por así decirlo, o alguna otra información que pueda ir alimentando año a año el plan y se pueda considerar al finalizar su actualización total. En este otro punto, campañas de difusión de los recursos hídricos a nivel multisectorial para promover la participación de la formulación del plan. La idea de los compañeros fue en que todo lo que se ve, se escucha, pues se conoce, ¿no? Y lo que de repente de alguna forma no se difunde, siempre va a quedar guardada, ¿no? Entonces, por ese tema es a fin de ampliar más el conocimiento, más la información del saber que existe, así como el ANA, la Secretaría Técnica y todas las instituciones que de repente están a nuestro alrededor, pero por parte de las personas, pues, que por así decirlo, del campo y que nos puedan conocer un poco más. En la siguiente lámina, ahí solo hicimos 2. ¿Qué alternativa de solución se proponen para superar los principales desafíos en la implementación del plan de gestión? ¿No? Bueno, de las opiniones fue que se garantice el financiamiento de las obras proyectadas en el plan de gestión. También fue bastante consensuado, conversado en la clase, ¿no? En el segundo cuadrado está dentro de los planes, que dentro de los planes se incluyan acciones para prevenir el cambio climático. Bueno, si bien sabemos que también el cambio climático está dentro de un eje, entiendo que la idea fue como de repente para la prevención de algunos eventos extremos, ¿no? En la tercera lámina,
qué alternativas de solución se proponen para superar los principales desafíos en el monitoreo, ¿no? Que los representantes de las diferentes instituciones que conforman los grupos de trabajo informen del estado situacional de las actividades proyectadas que les correspondan, según su sector, ¿no? Bueno, la opinión también de un compañero fue que si bien esto es bastante importante, pues se fijen fechas, ¿no? Al mes, 2 meses, 3 meses, no sé, ¿no? Y a fin de que no se quede solamente en el documento, informas, con la palabra informas, como que en algún día, ¿no? La siguiente apreciación de los compañeros también fue elaborar boletines informativos, ¿no? En dos niveles, ¿no? Por así decirlo. Uno que es para los integrantes de lo que se desarrollan y formulan, y el otro es para el público en general, ¿no? De tal forma que contengan datos precisos del plan, ¿no? Y de los programas pendientes a implementar, a fin de que de repente al leerlos se motiven y puedan indicar y participar con los proyectos que según su sector les corresponde. Eso es por cuanto a nuestro grupo. Muchísimas gracias, Araceli. Vamos entonces a darle la palabra al grupo 2. Alexander Chiroque, por favor, si puedes compartir los resultados del grupo 2. Sí, bien, buenas tardes con todos. El grupo 2. En el grupo 2 señala lo siguiente respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué alternativas de solución se propone para superar los principales desafíos en cuanto a la formulación del plan de gestión de los recursos hídricos, ¿no? Se ha propuesto realizar una adecuada identificación de actores en el proceso de formulación del plan. Asimismo, también se ha propuesto difundir, sensibilizar a los representantes de los gobiernos locales y regionales, asimismo de los otros actores, que den la importancia a la elaboración de este plan. También tenemos fortalecer las capacidades técnicas de las secretarías técnicas para apoyar en la formulación del plan de gestión de los recursos hídricos. La otra lámina, en cuanto a las alternativas de solución para superar los principales desafíos en la implementación del plan de gestión de los recursos hídricos, hemos propuesto fortalecer la capacidad técnica de las secretarías técnicas. Tenemos también la incidencia política a los representantes de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, respecto a la importancia de la implementación del plan de gestión de los recursos hídricos. Bueno, hay que señalar que muchas veces se involucran a actores en los planes de gestión, sin embargo, estos pues no le dan la debida importancia, que deberían estar involucrados, ¿no? Por la importancia que tiene el plan de gestión de los recursos hídricos. Asimismo, también hemos propuesto el fortalecimiento a las capacidades, a los actores de las cuencas en la identificación de los proyectos y oportunidades de financiamiento, ¿no? Muchas de las agendas propuestas en el plan se caen por la falta de presupuesto o porque el presupuesto programado no se está dando en su debida oportunidad. Y por último, respecto a los desafíos, a las alternativas de solución para superar los desafíos en cuanto al monitoreo, tenemos generar compromisos en los actores institucionales para brindar información que ayude a contribuir y monitorear los indicadores del plan de gestión de los recursos hídricos de Cuenca. El cumplimiento de los compromisos asumidos, como lo dijo la anterior colega que señalaba, ¿verdad? Que los actores se comprometen, bueno, señalan que van a reportar la información, pero no se está estableciendo en qué momento o en qué tiempo tienen que hacerlo. Entonces, eso es importante, ¿no? Que ellos tienen que asumir el compromiso de reportar la información en un plazo establecido. Asimismo, tenemos establecer responsabilidades
y plazos para la implementación de los compromisos que permita su implementación y seguimiento correspondiente. Bueno, eso en cuanto respecta al grupo número 2. Gracias. Muchísimas gracias, Alexander, por compartir los resultados del grupo 2. Damos la palabra a Godofredo, por favor, del grupo 3. Sí, voy a Ok. cargar a ver, vamos a cargar, ¿dónde está? Aquí está. En el link, el botoncito de abajito, ahí está el compartir pantalla. Sí, ya está. Sí, está cargando. Listo, ya está. ¿Listo? Adelante. Godofredo. Sí, habíamos seleccionado a nuestra compañera Cecilia. Adelante, Cecilia. Perfecto. Aquí es trabajo de equipo, ¿ah? Genial, me parece muy bien. Exacto. Cecilia, adelante entonces. Cecilia, ¿nos escuchas? Cecilia, no se haya desmayado. Hola. ¿Sí? Ahí está, se acaba de recuperar. No se ha desmayado. Bueno, con los compañeros hemos trabajado estas 3 diapositivas. Bueno, ¿qué alternativas de solución se proponen para superar los principales desafíos en la formulación del plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? Bueno, para lograr una gobernabilidad efectiva, tenemos que estructurar planes, ¿no?, interrelacionados entre sí y con la participación activa de todos los actores involucrados, ¿no? En el diagnóstico, se debe hacer un diagnóstico con la participación de todos los actores. Igualmente, los involucrados deben destinar recursos humanos calificados. Para la formulación de este plan, se debe contar con personal calificado. Como tercer punto, la participación de los tomadores de decisión en forma personal, para evitar esquivar las responsabilidades en la implementación y posterior monitoreo, ¿no? Aquí deben participar en la formulación los decisores. Pasamos a la segunda diapositiva. ¿Qué alternativas de solución se proponen para superar los principales desafíos en la implementación del plan de gestión? Como primer punto sería que los gobiernos regionales, gobiernos locales e instituciones, puede ser también las instituciones privadas, ¿por qué no participar, no? Destinen presupuesto para la implementación de las actividades de los planes de gestión de recursos hídricos. Igualmente, en esta diapositiva se ha creído conveniente, en esta parte de la diapositiva se ha creído conveniente la participación también de los tomadores de decisión, ¿no?, en forma personal, para ejecutar los compromisos asumidos y así lograr las metas planteadas. Siguiente. En lo que se refiere al monitoreo, los principales desafíos en el monitoreo del plan de gestión de recursos hídricos, debe considerar los indicadores necesarios y suficientes para el correcto y adecuado monitoreo de su implementación. Igualmente, en el monitoreo debe existir una participación activa de los involucrados en el monitoreo a fin de que se cumplan con los compromisos establecidos en el plan de gestión de recursos hídricos. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, y al grupo 3 por compartir los resultados. Sí, Nicolás, creo que querías comentar algo adicional. Una opinión personal, ¿no? Yo creo que el plan, como ya se ha indicado, debe tener los indicadores necesarios, ¿no?, y formulados para hacerle el seguimiento durante su implementación, ¿no?, considerando que muchas de las actividades van a ser ejecutadas por otras entidades, ¿no? Entonces, ¿cómo medir ese cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, hay actividades que en el plan actual ha realizado el proyecto especial Olmos Tinajón en la Junta de Usuarios, ¿no? Excel está haciendo un proyecto de Merece también. Entonces, ¿cómo medir el cumplimiento para que se alinee a los objetivos del plan en sí, ¿no? Yo creo que debe contener como se ha indicado, ¿no? Esa era la opinión. Gracias, María. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Nicolás. ¿Una ¿Sí? intervención? Sí, Sí, Luis. mire, lo que la Cuenca Changuén-Lambayeque, tanto la Junta de Usuarios como el proyecto especial Olmos Tinajones están invirtiendo
el reforestar la parte alta de la cuenca. Ambos con plata de la tarifa, y ambas actividades se encuentran estipuladas en su plan de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica. Quería hacer eso porque se viene cumpliendo, estamos hablando de 1.600.000 soles al año de inversión. Es el segundo año que se va a hacer esta inversión. Se viene trabajando, se está hablando de un proyecto Cuenca Verde, el cual va a estar reconocido, va a salir una ordenanza del gobierno regional como tal para tomar la importancia y tenerlo como proyecto. Se están haciendo cosas en la cuenca, ¿no? Como Secretaría Técnica se viene haciendo el seguimiento a los actores. En este caso, que la Junta y el PO en su presupuesto, cuando se tiene que aprobar, se considere esta actividad. Y también la ejecución, ¿no? Excel, sé que está trabajando en el tema de Merece. También ahí a través de SUNAS, que es el que lo supervisa a ellos, tratamos de tener esa información. O sea, como Secretaría Técnica, si hacemos seguimiento o tratamos de hacer el poco seguimiento que se haga, tratamos de ver los lazos, cómo ir, visitamos a cada institución y de los tripulados que has avanzado, que has hecho, que hemos hecho, ¿no? Algo se viene haciendo en ello, ¿no? Quería un poco informarles. Gracias. Exacto, Luis, exacto. Muchísimas gracias, Luis y Nicolás. A ver, creo que en general se han planteado una serie de alternativas de solución frente a los desafíos. Si miramos las que se refieren a la formulación, hay un énfasis nuevamente en la parte de participación, en la parte de comunicación y de capacidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con participación y comunicación, ustedes van a ver como parte del material de lecturas complementarias que van a encontrar en la plataforma. Hay un instrumento trabajado, si no me equivoco, es por Chirilú o otro consejo de recursos hídricos de Cuenca, que tiene un instrumento que orienta todo el proceso de comunicación y participación que acompaña el proceso de elaboración del plan de gestión de recursos hídricos. Es un instrumento que les sugiero lo revisen porque van a encontrar mucha información que puede contribuir al trabajo que en este sentido ustedes podrían implementar en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no? Van estableciendo en línea un poco con lo que se ha definido también como lineamientos para la elaboración de instrumentos aprobados por la Autoridad Nacional del Agua. Otro aspecto tiene que ver con la articulación de instrumentos. Hemos dicho también que hay una guía que ustedes van a encontrar como parte de las lecturas complementarias. En relación a la implementación, sí, definitivamente hay estrategias, creo, en dos sentidos. Uno en la parte política y otro en la parte técnica. En la parte política, en efecto, necesitamos hacer incidencia con el tomador de decisión, pero sin perder de vista que esta incidencia ha debido venir desde la fase de formulación del plan, ¿no? Hemos debido hacer incidencia con las autoridades para que le den importancia a los temas que forman parte de nuestro plan de gestión de recursos hídricos y la posibilidad de hacer incidencia ya para que esos compromisos que se han asumido en la formulación se lleven a cabo, pues necesitamos dejar, digamos, implementar una serie de estrategias a este nivel en lo que corresponde, como digo, a la parte política. Pero hay otro aspecto en la parte técnica que se ha mencionado y me parece sumamente importante, es decir, el tema referido a la generación de capacidades para la identificación y, digamos, y gestión del financiamiento que se requiere para la implementación del plan de gestión de recursos hídricos. En efecto, para cumplir con los procedimientos que cada una de estas fuentes de financiamiento requiere, hay que estar capacitado y hay que lograr, en ese sentido, construir, elaborar las propuestas siguiendo esos procedimientos, y en ese sentido necesitamos contar con las capacidades necesarias. Y finalmente, en lo que corresponde al monitoreo, ¿sí? Se ha hecho énfasis, como habíamos advertido también, en el tema de indicadores, pero aquí nuevamente, creo desde su lectura, y me parece sumamente interesante, nuevamente la parte técnica, que implica la parte de indicadores, de tener los indicadores, de poder medirlos, de poder elaborarlos adecuadamente también, pero también la parte de participación, es decir, de cómo la población, digamos, los actores en general,
también se mantienen informados y de cierto modo también hacen cierta incidencia y se ejerce, yo diría, de manera indirecta, presión, de cierto modo también para la implementación, porque en la medida que los tomadores de decisión saben que la mayoría de la población está enterado de cuál es su responsabilidad en relación a una determinada intervención en la cuenca, pues va ahí digamos, prestar atención a aquel elemento que podría ser sujeto de reclamo por parte de la población también, en tanto no se cumple con ese compromiso, ¿no? Y por eso la importancia de que esta misma población sea la que ha participado en el proceso de formulación del plan, para que luego acompañe también ese proceso de implementación y de cierto modo se involucre también en el monitoreo. Y en relación a este tema que ustedes mencionaban sobre cómo medir las intervenciones de las otras instituciones, entiendo que esas intervenciones de esas otras instituciones ya forma parte del plan. Es decir, yo no elaboro un plan que luego estoy buscando como parte de la implementación a ver quién por ahí ha hecho alguna intervención que contribuya a esto. No. En el plan, como hemos identificado parte de las necesidades de mejora que plantea Duroyani en esta lectura, es que nosotros tenemos que definir con claridad las intervenciones, los responsables y las metas, ¿sí? Entonces, en la medida que hemos definido con claridad en este instrumento del plan de gestión quién hace qué y cuándo, entonces esa misma persona, esa misma entidad, perdón, que ha asumido la responsabilidad de la ejecución de esa intervención como parte del plan de gestión, tendrá que ser la encargada de informar al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca sobre cómo se va en el avance de esa intervención. Entonces, ese aspecto referido a la responsabilidad que asume cada uno en la implementación del plan, cada uno de los actores del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, o de la cuenca en su conjunto, eso debe estar claramente definido en este instrumento para que luego yo pueda tener digamos, un documento, un referente contra el cual poder hacer ese seguimiento y ese monitoreo. Entonces, digamos que ahí debemos empezar a ajustar, a mejorar lo que sea necesario para garantizar esa implementación. Bien, vamos entonces rápidamente, como habíamos indicado, tenemos ya cerramos con esta sesión, nuestra sesión número 6, y vamos a dar inicio a nuestra sesión número 6, y con eso cerramos nuestro módulo 1, y vamos a dar inicio a nuestro módulo 2. En ese sentido, estando próximos al cierre de nuestro módulo 1, como recordarán, tenemos previsto también una prueba, una evaluación de salida. Y sobre este particular, ustedes van a recibir una comunicación en donde se les va a dar los alcances correspondientes para que puedan cumplir con la evaluación correspondiente. Vamos rápidamente, por favor, Pamela, ¿podemos ingresar a la plataforma? Ok, vamos entonces, tenemos aquí como parte de las lecturas complementarias, les había dicho, aquí está el CEPLAN, ¿sí? Esta guía de CEPLAN, y esta otra que es del Consejo del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mantaro. Este es el plan de participación y comunicación que les comentaba, que es un documento bastante interesante que les puede servir para mejorar todo este componente que ustedes requieren, digamos, fortalecer como parte de los desafíos en los procesos de formulación de este instrumento, de formulación o actualización. Como ejercicio como parte de los recursos, tenemos esta sección primera referida a queremos saber qué piensa sobre la sesión. Nuevamente, por favor, los invitamos a compartir acá sus opiniones, comentarios, preguntas, inquietudes para que podamos utilizarlos siempre como parte de nuestros recursos para la siguiente sesión. Y tenemos como ejercicio para después de esta sesión que puedan dar lectura de este documento, que son los lineamientos generales para la actualización de los planes de gestión de recursos hídricos, pero de manera particular a esta sección, ¿sí? De la página 14 a la 18, que justamente nos va a ayudar a mejorar
o a tener una idea de qué elementos debemos tomar en cuenta en estos procesos de actualización. Bien, ustedes tienen el documento aquí y tienen aquí las indicaciones sobre la evaluación también de este módulo 1, de modo tal que puedan cumplir con este requisito como parte del ejercicio final de este módulo. No sé si ahí, Pamela, ¿quisieras precisar algo sobre esta evaluación? Bueno, quizás aquí podría comentar también sobre que las preguntas son básicamente las mismas que la de entrada, ¿no? Está el caso y todo. Ok. Bien, y entonces con eso vamos a dar inicio al módulo 2 y al igual que en nuestras sesiones para el módulo 1 tenemos previsto un ejercicio antes de la sesión y ahí van a encontrar, si podemos pasar al módulo 2, tenemos cómo ingresar, ¿sí? Ok, aquí. Como ejercicio antes de la sesión, tienen aquí la cuenca, para la cuenca, este Jamboard. Si podemos ingresar al Jamboard. Básicamente la pregunta que esperamos ustedes puedan contestar haciendo uso de las notas adhesivas es, ¿qué es lo que entienden por gobernanza? ¿Qué entiende por gobernanza cada uno? Si nos puede definir en una nota adhesiva de manera puntual qué estamos entendiendo por gobernanza. Vamos ahora a entrar a este módulo 2 donde vamos a poner énfasis en aquellos elementos específicos que van a permitir atender este gran desafío de la gobernanza sobre el cual hemos venido hablando a lo largo también de nuestro primer módulo. Bien, habiendo dicho esto, entonces los invitamos a participar activamente. Sí, Pamela. Sí, perdona. Antes del inicio del módulo 2 también hay una evaluación de entrada del módulo 2. Así. Está aquí antes, que estoy mostrándola aquí. Sí, lo ven, está en esta sección, en la parte superior. Como ha sido en el caso del módulo 1, tenemos una evaluación de entrada y otra de salida, lo propio es en el módulo 2 y lo mismo sucederá en el módulo 3. Entonces, los invitamos a atender esta evaluación, tanto del cierre del módulo 1 como del inicio del módulo 2 para continuar un poco en todo este proceso de fortalecimiento de capacidades, ¿sí? Bien, dicho esto, nos despedimos, esperando encontrarlos en nuestra siguiente sesión a todos y todas y esperando también puedan cumplir con los ejercicios prácticos que alcanzamos a través de la plataforma. Muy buenas tardes, que se encuentren bien, nos vemos en nuestra siguiente sesión.